En este capítulo vamos a ver algunas de las partes de una ventana. Bien, para ello vamos al botón que aparece aquí abajo, Bibliotecas, voy a pulsar sobre el explorador de Windows y con esta ventana vamos a ver qué elementos y qué puedo hacer con una ventana. Inicialmente, deciros que la parte superior de una ventana, esta que veis aquí, se denomina barra de título. Y los tres botones que aparecen aquí hacen ciertas tareas. El primer botón lo que hace es cerrar la ventana. El segundo botón que aparece aquí maximiza la ventana, es decir, hace la ventana más grande ocupando el área máxima de la pantalla. Y el botón minimizar lo que hace es convertir una ventana en un botón en la barra de tareas. Es algo parecido, como le pongo yo a mis alumnos, como el ejemplo del genio de la lámpara. Es decir, cuando yo froto la lámpara, el genio se va a la barra de tareas, o se mete dentro de la lámpara, y cuando froto otra vez la lámpara, el genio sale. Bien, vamos a pulsar sobre el botón minimizar para que esta ventana o genio se coloque en un botón en la barra de tareas. Si pincho el botón minimizar, esta ventana aparentemente parece que ha desaparecido, pero se encuentra aquí sobreexpuesta en este botón, en bibliotecas, ¿lo veis? ¿Veis? Aquí estamos utilizando ya las miniaturas activas. Si yo pincho sobre el panel bibliotecas, veréis que la ventana vuelve, es decir, acabo de frotar otra vez para que el genio salga de la lámpara. Bien, vamos a ver con el siguiente botón. El siguiente botón es un botón mimético. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué cambia? Cuando la ventana no ocupa el área máxima de la pantalla, aparece con la opción maximizar. Como comprobaréis, si dejo unos segundos el cursor sobre el botón maximizar, me aparece un letrero y me indica qué es lo que hace. Voy a pulsar sobre él. Bien, como veis, al pulsar sobre él, esta ventana se ha hecho más grande y ocupa todo el área máxima de la pantalla. ¿Por qué decía que un botón mimético? Porque ha cambiado. Porque ahora ha cambiado de maximizar a minimizar tamaño. Si tenéis otras versiones de Windows, a este botón se le llamaba restaurar. Es lo mismo. ¿Qué pasa cuando yo pulso sobre el botón minimizar tamaño o restaurar? Pues que la ventana se coloca en la misma posición y tamaño antes de ser maximizada. ¿Por qué se utiliza estas dos opciones? Muy sencillo. A veces quiero acceder a una aplicación que se halla aquí en el escritorio y cuando la ventana está maximizada no puedo acceder a ella. Pues una función o una forma de hacerlo es o bien minimizándola en un segundo plano, que no es cerrar, ¿vale? Y otra es, en este caso, restaurarla si está maximizada para poder ver el contenido del escritorio. Y por último nos quedaría cerrar esta ventana que veremos ahora al final. Más cosas que podemos ver en una ventana. Bien, el formato de la ventana tiene un tamaño. ¿Cómo puedo redimensionar o cambiar el tamaño de una ventana? Para ello tengo que acercarme a cualquiera de los bordes de una ventana. Por ejemplo, veis que cuando me acerco a un borde aparecen como una doble flecha. Lo estáis viendo ahí en la parte lateral. Ahora voy a ir hacia la parte superior y veis como cuando la punta de flecha está en el borde superior aparece en cualquiera de los bordes, Solo tenéis que tener un poco de precisión, porque un poquito más abajo no hacemos nada y un poco más arriba estaríamos seleccionando el escritorio. Bien, vamos a cambiar el tamaño de alto de una ventana. Para ello voy a acercar el puntero del ratón y cuando la flecha estándar cambia a esta doble flecha, voy a hacer una pulsación con el botón izquierdo del ratón y sin soltarla, mediante la técnica de arrastre, voy a mover el ratón sin soltar. Si yo soltara, por ejemplo, ahora, la ventana quedaría en la posición que estáis viendo. Bien. Voy a hacer lo mismo desde el lateral derecho. Voy a ir hacia un borde, voy a esperar que el cursor cambie a la doble flecha, voy a pulsar con el botón izquierdo y sin soltarlo, y otra vez de nuevo mediante la técnica de arrastre, voy a redimensionar o hacer más pequeña esta ventana. Fijaros cómo los elementos se van a ir adaptando al nuevo tamaño. ¿Os dais cuenta? Lo que sucede con el elemento música y vídeos. Bien, yo recomiendo que cuando hagáis esto, no lo hagáis en la horizontal ni en la vertical, sino hacerlo a la diagonal y así modificaréis con una sola acción las dos dimensiones. Si yo acerco el cursor, por ejemplo, en la esquina inferior derecha de la ventana, cuando salgan las dos flechas, pulso botón izquierdo sin soltar y lo que hago es hacer la ventana más grande en las dos dimensiones, en el alto y en el ancho.
¿Mm? Bien, vamos a ver cómo puedo mover o desplazar una ventana que me está estorbando en una parte del escritorio. Para desplazar una ventana o para moverla, tengo que dirigir el cursor hacia la parte superior en la barra de título. Decíamos que esta es la barra de título de una ventana de Windows 7. Y en cualquier zona, aquí, aquí, aquí por ejemplo, cualquiera donde os parezca, mediante la técnica de arrastre, vuelvo a pulsar el botón izquierdo del ratón sin soltar. Lo que hago es mover el ratón. Lo que hace es pinzar esta ventana y veis que voy a desplazarla muy poquito, muy despacio, hasta que llegue un punto que digo, va, hasta aquí, y suelto. Fijaros que ahora esta ventana me está tapando unos elementos que tengo aquí detrás. Bueno, pues ya conocemos unas cuantas técnicas para poder visualizar la información que se encuentra detrás de una ventana. Recordamos que uno era el botón minimizar, que convertía esta ventana en un botón, como el genio de la lámpara, acordaros. El botón minimizar tamaño cuando la ventana está maximizada, o simplemente podéis desplazar con la técnica de arrastre esta ventana. Deciros que Windows 7 trae algunas novedades respecto a las ventanas que creo que os va a gustar. Mirad, una de ellas es la siguiente: cuando yo quiero maximizar una ventana, en vez de tener que pulsar el botón maximizar, mediante la técnica de arrastre, si yo desplazo la ventana arriba del todo y suelto, fijaros lo que pasa. ¿Veis lo que ha pasado ahí? Aparece como un borde superior marcando toda la pantalla. Si suelto en este preciso momento, la ventana acaba de ocupar el espacio máximo. Es como si hubiera pulsado sobre el botón maximizar. Si vuelvo a hacer lo mismo y tiro hacia abajo la ventana, arrastrando, mediante la técnica de arrastre, la ventana vuelve a su posición. Y ahora os voy a explicar una cosa realmente muy útil, que es muy importante sobre todo cuando veamos el capítulo de copiar información. Y es que a veces necesito tener dos ventanas en paralelo de forma simétrica, es decir, que las dos ventanas ocupen la mitad de cada pantalla, de la pantalla. Para ello, otra vez, mediante la técnica de arrastre, voy a pinchar en cualquier parte de la barra de título, voy a arrastrar la ventana, pero esta vez, en vez de hacerlo en la parte superior, voy a hacerlo en un lateral, por ejemplo, derecho. Según voy metiendo la ventana hacia adentro, os vais dando cuenta que ahora voy a arrastrar un poquito más. Llega un momento en el que me propone redimensionar la ventana en una parte, en la mitad de esa pantalla. Si suelto, ahí tendría la ventana redimensionada. Podría hacer lo mismo en el otro lado, es decir, yo, ¿veis? En cuanto suelto, vuelve a su posición actual. Recordar que solo estoy pulsando con el botón izquierdo en la barra de título y moviendo sin soltarle, ¿de acuerdo? Bien, yo ahora voy a llevarla hacia el lado izquierdo y llega un punto en el que automáticamente él detecta que quiero abrir esta ventana en la mitad de la pantalla. Bien, cuando haga esto con dos ventanas será mucho más práctico el pasar información que veremos en capítulos posteriores. Bien, solo queda cerrar esta ventana y vamos al capítulo siguiente.